Buenas noches, Dios los bendiga. Como él les quería compartir una palabra con mi esposa, que espero que les sea de mucha bendición. Esto está en Isaías 32:15, promesa de paz y seguridad. Bueno, la palabra dice: pero Dios vendrá a visitarnos y con su poder creador convertiría el desierto en tierra fértil y la tierra fértil en un bosque hermoso. Entonces habrá justicia en todos los rincones del país. La justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Mi pueblo vivirá en un lugar tranquilo y seguro. Bien, podemos ver que la palabra del Señor, acá en esta hermosa palabra podemos ver claramente cómo el poder creativo de Dios, porque para convertir de un desierto a una tierra fértil y de esa tierra fértil convertirla en un bosque hermoso, podemos ver que los desiertos muchas veces nosotros los vemos como algo malo, no malo, sino algo feo es atravesar por un desierto, pero podemos ver que con el Espíritu Santo y el poder de Dios, cómo Él puede hacer que ese desierto sea un bosque hermoso y sea una tierra fértil, ¿sí? Hemos buscado más o menos las cualidades de lo que es un desierto, ¿no? Dice, sabemos que un desierto es un lugar solitario y sin un camino definido, porque cuando estamos en un desierto podemos ver que lo único que vemos son montañitas de arena, no sabemos para dónde tomar dirección. También dice que en los desiertos es un lugar donde nos cuesta sobrevivir, ya que es un lugar seco y peligroso y con continuos drásticos cambios de clima. También podemos ver que un desierto puede definirse como una etapa o un proceso. Para muchos puede ser un proceso de carácter, para otros de confianza, para otros de paciencia y para otros de aguante. También podemos ver que para muchos, sea lo que sea, un proceso se convierte en una transición necesaria, ya que hay muchas cosas que no se aprenden si no se viven, ¿sí? Nosotros, como esposos, como matrimonio, como familia, nos tocó atravesar muchas veces un desierto, del cual muchos saben, y a veces sí nos sentimos así sin dirección, sin saber para dónde tomar, ¿no? Pero a veces es necesario que Dios nos meta a esos desiertos porque hay cosas que no aprendemos y Él no nos forma ahí. Aunque no son fáciles de atravesar, es necesario que entienda que son necesarios e inevitables. Cuando atravesamos por un desierto vivimos lo que aún no conocemos de nosotros mismos. Y se convierte en el mejor lugar con las condiciones necesarias para que Dios se haga manifiesto en nuestras vidas, para verlo a Él obrar. Los desiertos nos llevan a vivir una dependencia total de Dios. Y sí, porque uno, como no le falta nada, está tranquilo hasta que se ve en el desierto y uno quiere luchar con su propia fuerza y no es así. Uno tiene que buscar a Dios y buscar la fuerza de Él, porque con nuestras fuerzas propias no, en vez de salir para adelante seguimos para abajo, nos vamos enterrando solo, porque como uno espera que, como se siente cómodo, se siente bien, no busca a Dios, y Dios lo que quiere es que lo busquen todos los días, y por eso también por ahí los lleva a un proceso, a un desierto que los lleva ahí por el tema para que lo busquemos a Él. Nos lleva a depender totalmente de Él. Nos lleva a depender totalmente de Él
Por eso uno ya cuando no puede más con su propia fuerza busca a Dios. Y no es así, no es así, hay que buscar todos los días de Dios, estando bien, estando mal. Siempre hay que pedirle a Él que nos dé la fuerza, antes que las perdamos la fuerza del todo. Y así los pasó a nosotros, y que también quisimos luchar por nuestras propias fuerzas y no fue el resultado, que llegamos hasta el momento que los separamos, pelea. Bueno, yo tenía mis luchas con el vicio, creo que era como el alcohol, cigarro, droga, y eso lo llevó a un desierto que no podíamos, a donde miráramos no teníamos salida, y la salida la encontramos en Jesucristo, que no teníamos fuerza y entramos a buscar de Él, y bueno, acá estamos gracias a Dios. Yo dejé todo a través de las oraciones por mi esposa, mis hijos, gente querida, y que los quería ver cómo es, que los quería ver bien. Y bueno, gracias a Dios estamos bien ahora. Yo he dejado toda clase de vicio y estoy dando testimonio de eso, y quería que supieran de dónde me sacó Dios, a mí y a mi esposa. Podemos ver que cómo Dios pudo convertir nuestro desierto, ¿no? Porque fue necesario que entráramos a ese desierto. Nos llevó a vivir muchas veces cosas que hoy en día nosotros, si tenemos que ayudar a otra persona, nosotros ya la hemos vivido. Entonces podemos ayudarle a esa persona y darle las herramientas a través del Espíritu Santo, ¿no? Para que esas personas puedan salir, por ejemplo, de los vicios, como decía mi esposo, por ejemplo, de la inseguridad como mujer, de muchas veces querer tirar la toalla, el ver también el bienestar de nuestros hijos, muchas cosas, muchas herramientas que Dios nos entregó a través de pasar por el desierto, porque en el desierto uno vive soledad, vive escasez, vive frío, vive calor, vive necesidades, y Dios se manifiesta en ese desierto, ¿no? A veces tenemos que ver las actitudes que tenemos cuando atravesamos el desierto. Primero que nada, cuando entramos en el desierto, lo primero que pensamos es que no vamos a ser capaces de salir de ahí, porque así muchas veces nos pasó a nosotros. Llegaba un momento donde decíamos, ¿hasta cuándo nos va a tocar? Era como que era todo para nosotros, todo para nosotros. Si bien sabíamos el llamado que Dios nos había hecho y por el motivo que nos había juntado, ¿no? Pero a veces uno cabeza dura y no quiere hacer las cosas como Dios nos pide, entonces nos lleva al desierto y nos forma en el desierto, porque todo lo bueno y lo malo que vivimos ahí en el desierto, Dios de todo nos dejó una enseñanza, ¿no? Segundo, en el desierto siempre tendemos a ver el pasado. Son muchísimos los sentimientos de querer abandonar, de querer seguir, de la inseguridad, no saber si seguir o no seguir, y son muchísimos, son infinitos los pensamientos y los sentimientos que se nos vienen en el momento. También podemos ver de que jamás vamos a poder ayudar a otros si no vivimos en carne propia algunas cosas. A veces nos toca, dice, pasar por situaciones que no entendemos, pero nuestra pregunta debe ser, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me permitís hoy vivir esto? No por qué, sino Y no para por qué. Porque a veces uno reniega y se queja por naturaleza, ¿no? Y se queja. Y así se atrasa el proceso. Por ahí también Dios te lleva a un proceso, es para que aprendas, para que vos el día de mañana le ayudes a otro. Amén. Porque si no tenés un proceso por ahí, ¿cómo aprendés? Si no lo has vivido, ¿cómo le explicas a otra persona si vos no estuviste en ese lugar? Sí.
Y así tenés que aprender para enseñar. Y así es. Y también podemos ver que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas, como compartía recién mi esposo, y nosotros te hablamos por lo que nosotros hemos vivido. Nosotros hoy entendemos de que fue necesario todo lo que vivimos y todo lo que nos tocó atravesar a nivel, o sea, el Señor nos formó en todo, en el tema de la economía, en el tema de valorar la familia, en el tema de valorar el trabajo, en el tema de valorar el ministerio y el llamado que tenemos también, porque si hubiésemos tirado la toalla, hoy no estamos acá. Si no nos hubiésemos dejado formar por el Señor, muchas veces no pensamos en nuestros hijos. Muchas veces el desierto te lleva a tomar decisiones feas y hasta poder decir de quitarte la vida, ¿no? Porque es tanto la tentación y el tormento que vivís en el desierto que si no te aferras a Dios, el diablo te puede llegar a meter hasta sentimientos de querer quitarte la vida, ¿no? Le damos gracias a nosotros al Señor por... Pero es peor para uno también. Y sí, porque no soluciona nada. Quita la vida y ¿a dónde va? En vez de buscar refugio en Dios, como él y los otros, si no hubieran buscado refugio en Dios, no sé a dónde estaría. ¿Qué le digo así? Yo le quería. Hay mucha gente que está pasando por procesos en este momento y por eso queríamos compartir esta palabra. Mucha gente que nosotros no conoce, nosotros vivimos 3 años y medio en un colectivo, en la orilla de la calle, porque estuvimos metidos como ser con el colectivo en un terreno y la dueña de ese terreno lo corrió y lo pusimos en la orilla de la calle del colectivo y como es hasta ese como es momento que los puso ahí, la pasamos muy feo, lo que es pasar frío, calor y ver que la gente no, por ahí te sentías solo. Sí. Te sentías solo, te sentías como en un desierto y parecía que nadie te quería ayudar, nadie te ayudaba. Yo estuve sin laburo, me fue re mal y bueno, lo fue, porque el proceso lo pasamos todos juntos, hasta los niños, que por ahí había momentos que te pedían cosas y como le decía que no tenían, no hay plata, no hay nada. Y fue ahí donde aprendimos a depender de Dios, ¿no? Y por eso que esperamos que este testimonio que hoy les podemos compartir les puedan servir y que les invitamos que se aferren a Dios y que busquen en el medio del desierto a Dios. Es la única salida y es el único que puede hacer que tu desierto se convierta en tierra fértil y en un bosque hermoso, porque fue ahí donde Dios nos formó como familia y como un bosque hermoso. Y no esperen que se les termine la fuerza. Esperen que se les termine la fuerza, busquen a Dios antes que se les acabe la fuerza. No sé cómo hicimos nosotros, al último no pudimos más con nuestra fuerza que buscamos a Dios. Pero ustedes, si están empezando un propósito, como Él, Busquen de Dios. busquen de Dios. Esperamos que sea Antes que